Estamos dispuestos ahora sí para comenzar, o mejor dicho, continuar nuestro estudio esta mañana sobre la familia. Hemos hablado sobre la responsabilidad de los cónyuges, esposo y esposa, el uno para con el otro. Nos hemos detenido a considerar la responsabilidad de los hijos por un par de domingos y hoy veremos en particular el mandamiento específico a los padres. Así que vamos a abrir nuestras Biblias a Efesios capítulo 6 y en particular explicaremos en todos sus componentes el versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Encontramos en este versículo, en este mandamiento, un elemento negativo y también un elemento positivo. El elemento negativo dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Obviamente el énfasis aquí es de tratarlos con amor, tratarlos de tal manera que demostremos afecto hacia ellos, para que no se conviertan en individuos hostiles y llenos de rencor en el futuro. Y el elemento positivo dice, criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Esto obviamente tiene referencia al delicado y paciente proceso de educar a los hijos de tal manera que lleguen al conocimiento del Señor Jesús. En esta mañana nos haremos hincapié en este aspecto del mandamiento. Es interesante que la tarea que Dios dio a los padres, Él la resume en toda la Biblia en un solo versículo, en una sola afirmación que acabamos de leer. El tiempo que nos queda esta mañana y la semana que viene estaremos hablando de su significado, el significado de este incomparable mandato. A pesar de la simplicidad de este mandato a los padres, muchos padres, yo diría la mayoría de los padres, miran a su responsabilidad de criar a sus hijos con cierto temor. Nos asusta la idea cuando recién comenzamos. En algunos casos, a algunos padres les aterra la idea de tener hijos. Y sin lugar a dudas es una responsabilidad que presenta un desafío muy, muy grande, pero las razones que escuchamos a veces del por qué les asusta son hasta cierto punto superficiales y no son las razones que la Biblia nos indica. Pudiéramos resumir las razones de por qué los padres se asustan en 3. Cuesta mucho dinero, toma demasiado tiempo, y toma demasiado esfuerzo y energías. Definitivamente, el tener hijos cuesta mucho dinero. Algunos de ustedes han sido bendecidos con muchos y por supuesto les cuesta más. Nos cuesta comida, nos cuesta comprar la ropa, nos cuesta atención médica, nos cuesta la escuela, no solamente en la primaria, sino la secundaria, y yo pensaba que ya una vez de la secundaria se acababa, pero no, continúa. O sea que el costo financiero es bastante pronunciado. ¿Qué el aspecto de tomar tiempo? Definitivamente tener hijos toma mucho tiempo para los padres. Y especialmente algunos padres que tienen metas muy particulares en su vida, posponen el tener hijos porque quieren lograr esas metas personales, y si se tienen los hijos, obviamente algunas de estas metas tienen que posponerse o sí, definitivamente cancelarse porque toma mucho tiempo. Cuando Dios nos da un hijo, también nos da la responsabilidad de tomar tiempo con ellos. Y por último, toma mucho esfuerzo y energías. Cuidar a los chicos, involucrarnos en sus actividades, especialmente cuando van creciendo y tienen muchas actividades de todo tipo. Nosotros los padres nos convertimos casi en taxistas
y solamente ese aspecto del tiempo y energía demanda mucho realmente. Los llevamos de aquí para allá y cuando ya se pueden manejar por sí mismos, sus necesidades en la adolescencia a veces también son bastante complejas. El punto es que es cierto, estas son razones valederas, son razones reales, pero como dije, hasta cierto punto superficiales. Para los padres cristianos, y me dirijo en particular a padres cristianos, la tarea de criar hijos es difícil porque tenemos que lidiar con dos componentes, dos niveles o áreas de dificultad que quisiera ahora mencionar. Uno de estos niveles o componentes es externo y el otro interno. Hablemos en primer lugar del componente externo. Me refiero a la cultura que nos rodea. Tocamos ya brevemente esto, pero vamos a explicar un poquito más. Francamente, para un hijo hoy, crecer en este día, en esta época, en este tiempo de la historia, no es nada fácil. La vida no es simple. Ya no está centrada en el hogar como el núcleo principal, marginalmente influenciado por la sociedad. Hubo una época, y algunos de ustedes recordarán esto, cuando el niño crecía básicamente moldeado por lo que los padres le enseñaban, por la escuela, y por lo general estaba dirigida por maestros que compartían los mismos valores que los padres tenían en el hogar. Los estándares de conducta de la comunidad eran bastante uniformes. Los niños recibían instrucción que ellos podían digerir de acuerdo a su edad y su situación. En otras palabras, había cosas que los niños no conocían hasta que llegaban a una edad apropiada. Podemos decir que las cosas a las que un niño era expuesto estaban controladas, otra vez más, por la familia, por la escuela y por la iglesia. Los niños eran niños y los adultos eran adultos. Y definitivamente existían líneas de separación bastante notables. Existía entonces una conciencia social que protegía a los niños de ciertas cosas y situaciones hasta que estuvieran listos para aprenderlas en el momento adecuado. Algunos de nosotros todavía recordamos esto. Y yo diría con cierta melancolía. En mi caso. ¿Se acuerdan de esas épocas? A veces quisiera regresar a ese tiempo mucho más simple. Pero todo comenzó a cambiar y hasta cierto punto vertiginosamente, precipitadamente con el advenimiento de la electrónica y los medios masivos de comunicación, particularmente la televisión y su influencia saturadora en la familia. ¿Qué es lo que esto ha producido? Una generación de niños incontroladamente sobreexpuestos a todo tipo de información sin ningún plan, ni secuencia, ni proporción. De pronto, en el hogar, los chicos pueden prender la televisión y ser bombardeados con cualquier tipo de información en cualquier momento y a cualquier nivel. Las computadoras, si usted tiene una computadora y especialmente si tiene acceso al Internet, pueden abrir la puerta de lo mejor del mundo de la información y también lo peor. Los videos que también han invadido al hogar es algo que ha influenciado a través de estos años. Millones y millones de niños miran hoy en sus teles cosas que la mayoría de nosotros adultos ni siquiera conocíamos hasta una edad mucho más avanzada. Estaba leyendo un artículo escrito por un tal Neil Postman, que es profesor de la Universidad de Nueva York, donde dice lo siguiente: la televisión erosiona la línea divisoria entre la niñez y la edad adulta en tres maneras. En primer lugar, porque no requiere instrucción para poder usarla. Aprieta el botón y simplemente la ves. En segundo lugar, no tiene demandas complejas ni en la mente ni en la conducta. Y en tercer lugar, no segrega a su audiencia. La televisión, dice Postman, no tiene secretos y por lo tanto no considera a la niñez. Ser niño implica
ser ignorante de ciertas cosas, ser inocente en ciertas áreas. Existen situaciones que un niño no está listo para enfrentar ni entender. Definitivamente la niñez como Dios la diseñó y como normalmente la conocemos está desapareciendo. Una de las discusiones que observamos en estos días alrededor de lo que está sucediendo en la Casa Blanca es cómo lidian los padres tratando de explicar a los chicos la relación que el presidente ha tenido con Mónica Lewinsky. Y todo lo que está a la vista y exposición de todo el mundo si lo quieren ver. ¿Cómo explicamos eso? Bueno, es muy difícil. Si usted tiene chicos, es muy difícil. Postman dice, el mismo autor, el tener acceso al fruto de información para adultos que antes les estaba escondida, los niños han sido expulsados del jardín de la niñez, usando la analogía de Génesis. Tiene razón. Es obvio entonces que a la luz de la realidad social que vivimos, hoy tenemos un inmenso problema con nuestra juventud. Una generación de niños sobreexpuesta a todo tipo de material e información, aun cuando no tienen la capacidad para digerirlo. Esto es un realmente tremendo desafío para los padres, particularmente padres cristianos que quieren instruir a sus hijos siguiendo principios bíblicos. Ese es el problema o el desafío externo. ¿Pero qué del desafío interno? Me refiero al hecho que ya hemos mencionado que todo niño, todo bebé, nace con la predisposición, la inclinación a hacer ¿qué? El mal. Un bebé cuando nace, definitivamente es inexperto, no conoce mucho, es simple, puede ser bonito, como dijimos, puede ser simpático, gracioso, etcétera. Todas estas cosas aplicables a un bebé, pero definitivamente una cosa es cierta, ese bebé no es inocente en el área del mal. Tal vez otra forma de decirlo es que la semilla, escuche bien, la semilla de todo pecado existente y conocido está ya plantada profundamente en el corazón de todo niño. Nuestros hijos nacieron severamente afectados por el pecado. No nos gusta reconocer eso. Quisiéramos que no fuera así, pero es cierto. No vienen a este mundo buscando a Dios y justicia. Vienen a este mundo buscando satisfacer sus deseos e inclinaciones pecaminosas. Desde chiquititos. Ustedes recuerdan la palabra de Romanos 3:10 donde el apóstol dice, como está escrito, no hay justo ni un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todo lo que un niño necesita hacer para convertirse en un pecador vil y perverso cuando crece es simplemente dar rienda suelta a su naturaleza depravada. Todo lo que tiene que hacer. Leemos y vemos en la televisión a menudo casos de asesinos masivos, violadores, pervertidos sexuales de todo tipo, homosexuales, conducta criminal crónica, etcétera, etcétera. Y la gente se hace la pregunta, tal vez usted se la hizo, ¿qué pasó con estos cuando eran niños? ¿Qué les hicieron sus padres? Deben haber crecido en un ambiente totalmente abusivo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿saben qué? Los asesinos, los pedófilos, los violadores, los pervertidos, los criminales de todo tipo, no son necesariamente el producto de lo que los padres les hicieron, escuche bien, son el producto de lo que sus padres no hicieron. Y lo vamos a ver en la Escritura. La pregunta no es qué le hicieron, sino qué no hicieron. Ustedes recuerdan, Proverbios declara la afirmación que la necedad está ligada en el corazón de ¿quién? Del joven, del chico, del muchacho, mas la vara de ¿qué? De la corrección la alejará de él.
lo que sucedió con cada uno de estos individuos, como el caso que mencionamos la semana pasada, Charles Manson, que se convirtieron en criminales en su edad adulta, es que simplemente, escuche bien, simplemente siguieron el camino natural, las tendencias naturales con las cuales nacieron. Dieron rienda suelta a su naturaleza pecaminosa. Si los padres no se comprometen a criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, si no usan la vara de la corrección de la cual hablamos, simplemente están permitiendo que sus niños den expresión a su depravación innata. Por eso es importante guiarlos, disciplinarlos, instruirlos en los caminos del Señor. No nacen con esa predisposición. Un niño sin control potencialmente es un desastre como adulto. Algunos chicos ya son un desastre como niños. Todo criminal se convirtió en lo que potencialmente era al nacer. El Salmo 58:3, escuche bien lo que dice el salmista: desde la matriz están desviados los impíos. O sea, ya nacen torcidos. Desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. El versículo 4 dice, escuche bien, tienen veneno como veneno de serpiente, son como una cobra sorda que cierra su oído. En otras palabras, está diciendo que son serpientes, son viboritas, culebras. Eso es lo que dice la palabra. Claro, ninguno de nosotros le diría, ¡ay, qué linda culebrita! Al chiquito, ¿no? Pero es lo que dice el salmista. Ya vienen envenenados. Existe un término teológico para esta descripción que se llama, ¿qué? Depravación total. Los teólogos mencionan el hecho de que nacemos muertos en delitos y pecados, dándonos esta nomenclatura, depravación total. Todo niño nace contaminado y totalmente inclinado a hacer lo perverso. El salmista David, ya lo vimos la semana pasada, dice, aquí yo nacía en iniquidad y en pecado me concibió mi madre, y dijimos que no es una referencia al hecho de que él nació ilegítimamente, sino que simplemente dice el salmista, aun cuando fui concebido, en ese momento de concepción, yo ya era pecador. Yo ya era inicuo. La pecaminosidad es hereditaria. Nadie se convierte en pecador, nacemos pecadores. ¿Saben qué? Entender la doctrina de la depravación total de nuestros hijos es el fundamento práctico más importante para entender nuestro papel como padre y madre en sus vidas. Es clave, es fundamental entender el hecho de que nuestros hijos nacen ya con la predisposición a hacer todo lo malo. Un ser humano no puede aprender a tener cierto control, mejor dicho, un ser humano puede aprender a tener cierto control si se le enseña a vivir moralmente, si se le disciplina de manera apropiada durante sus años de crianza. Estaba hablando con un hermano ayer, donde él me relataba el hecho de que aún en su país, su padre, a los 12 años, hasta los 12 años, le instruía en las cosas de Dios y el temor a Dios, y nació y creció, mejor dicho, creció con cierto temor de lo que es Dios y con cierta educación en cuanto a hacer lo correcto, lo bueno. Es cierto, un hijo puede ser instruido a ser moral, a ser correcto, a responder positivamente, pero esto no es un cambio transformador de su interior. Hasta cierto punto es una actitud, una conducta cosmética, es de afuera. Aprenden, pueden aprender. Podemos tener hijos controlados, desplegando cierta conducta social aceptable, pero esto no quiere decir que han sido transformados en su espíritu. Entonces lo que buscamos como padres es que estos hijos que el Señor nos dio pasen de las tinieblas a la luz,
que sean transformados en su espíritu para que en lugar de amar el pecado, amen la justicia. En lugar de ser llevados por sus deseos corruptos, deseen agradar a Dios de corazón. Yo recuerdo cuando tenía unos 13, 12 años que comencé a tener conciencia de lo que es ser realmente una persona que debe seguir a Dios. Algo que me molestaba tremendamente es que yo veía en mí la tendencia constante al mal. Yo sabía que por afuera podía engañar a un montón de personas, aún a mis padres, siendo obediente, yendo a la iglesia, llevando mi Biblia, repitiendo textos bíblicos y cantando en el coro de niños o lo que sea, participando en las actividades de Navidad que me encantaban. Era un buen hijo de pastor por afuera, pero algo que me molestaba era el hecho de que por adentro yo sabía que era perverso. No tenía el deseo de amar a Dios como lo que veía en la vida de mis padres, en la vida de algunas personas en la iglesia. En otras palabras, por afuera tenía cierta conducta aceptable a la iglesia, pero por adentro era una serpientita, era una culebra real. Es interesante que la solución de aquellos que hacen los análisis y perfiles psicológicos de estos individuos criminales tratan de determinar lo que les sucedió en la niñez, lo que sus padres hicieron para tratar de solucionar lo que ahora tienen en sus manos. No es lo que alguien les hizo. No fueron confrontados con su impiedad, nadie les mostró el estándar divino, nadie les enseñó a obedecer ese estándar, nadie los disciplinó con firmeza y amor. Sobre todo, nadie los llevó al conocimiento de Dios a través de Jesucristo para que tuvieran ese control sobrenatural que viene de adentro. Y el control debe ser interno, no puede ser superimpuesto de afuera. Y claro, como escuchamos esta mañana, continuación del sermón del domingo pasado de nuestro pastor, esta nación está siendo dirigida por gente perversa, rodeados de perversos, y toda la nación es perversa desde abajo para arriba, si no estuvieran soportando, mejor dicho, aprobando lo que se está haciendo a nivel liderazgo nacional. Lo importante de nuestra tarea como padres es llevar a un hijo caído y pecaminoso a la gracia transformadora de Jesucristo. Debemos comenzar la tarea de crianza de nuestros hijos reconociendo que ellos no son angelitos, no son santitos, que tienen que ser tratados con cierta delicadeza para que no se corrompan. Ya vienen corrompidos. Son pecadores, son corruptos por naturaleza, que deben ser guiados para que se conviertan en santos. Santos, definido como el Nuevo Testamento define a un santo, una persona que conoce a Cristo como Salvador. La solución que el mundo da es realmente ridícula. Dice que aquellos que tienen problemas de descontrol es porque no se aman a sí mismos. Los psicólogos nos dicen que la solución es enseñarles que la raíz del problema se encuentra en la falta de autoestima. Dicen estos expertos que la gente sin control y criminal actúan así porque no han aprendido a amarse a sí mismos. Esto es como echar gasolina al fuego, Una persona que ya está descontrolada, una persona que no tiene respeto, una persona que no le importa nada ni nadie, decirle que le falta amor propio es justificar su conducta y evadir el problema. La solución no es desarrollar autoestima, sino dominio propio. Esta actitud de amarse a sí mismo es aceptada a nivel popular. No sé cuántos de ustedes han escuchado a esta cantante popular Whitney Houston, pero tiene una canción que se llama El más grande amor de todos. Y la estrofa va más o menos así, un estribillo. Todos están buscando un héroe,
La gente necesita a alguien a quien admirar. Nunca he encontrado a alguien que me satisfaga. Por eso he aprendido a depender de mí. El más grande amor de todos es fácil de alcanzar. Aprende a amarte a ti mismo. Este es el más grande amor. Una filosofía popular, aceptada por educadores, psicólogos, la gente en general, es el himno nacional a la autoestima, pero no es algo que Dios declara como verdadero. Es opuesto a lo que Dios enseña. El resultado de este tipo de énfasis es darle al individuo libertad de expresarse como él quiera para que se sienta bien acerca de sí mismo, no traumarlo con restricciones o disciplina que afecten su autoestima. Esto es ridículo. Lo importante entonces, y ahora sí nos enfocamos en Efesios 6, no es criar hijos que se sientan bien, expresando y buscando satisfacción personal, sino confrontarlos con su condición de pecado y necesidad de salvación. En resumen, nuestro trabajo consiste en enseñar a este pequeño la ley de Dios, llevarlos al conocimiento de Jesucristo. En otras palabras, es la tarea de evangelismo. La tarea de evangelismo. ¿En qué consiste esta tarea? ¿Cómo implementamos la instrucción a nuestros hijos en concreto? ¿Qué es lo que necesitan saber? Porque como dijimos la semana pasada, la meta es criar, levantar una generación de hijos piadosos. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, los hijos necesitan saber que son pecadores. Necesitan saber en términos claros que el pecado es parte de su naturaleza, algo que está profundamente arraigado en ellos. Tenemos que enseñarles a que van a sentir impulsos y actitudes que deshonran a Dios. Necesitan saber que hay consecuencias del pecado, pérdida de bendición, dificultad en la vida, muerte física y separación eterna de Dios. Esto lo necesitan saber. En otras palabras, nuestros hijos tienen que ser evangelizados con la verdad bíblica del pecado, la verdad de la muerte y la verdad del infierno. Necesitan saber que han violado la ley de Dios, que no tienen capacidad en guardarla en ellos mismos y que sus corazones tienen que ser transformados o perecerán en el infierno. Es duro, pero estas son verdades que ellos deben conocer. Deben conocerlo en una terminología clara y que ellos puedan entender, pero deben conocerlo. Los chicos deben ser confrontados con la verdad del castigo eterno. En otras palabras, la tarea de evangelismo no es distinta para nuestros hijos de lo que sería al mundo que nos rodea. La tarea de evangelizar es la misma. Estamos hablando a pecadores, que incluye a nuestros hijos. ¿Cuándo comenzamos a hacer esto? ¿A qué edad comenzamos a hablarle a los hijos de las cosas de Dios? De su verdad, de su juicio, de su gracia, del perdón, de la salvación. Bueno, lo hacemos en primer lugar en todo momento. Ustedes recuerdan Deuteronomio 6:6 nos dice que estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, hablando a los padres de Israel, y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Cuándo lo hacemos? ¿A qué edad comenzamos? Bueno, obviamente comenzamos a una edad donde ellos pueden comenzar a entender y razonar, pero lo hacemos desde el comienzo y en todo momento, continuamente hablamos de Dios. Y esta edad de reconocer y entender, obviamente varía de criatura a criatura. Algunos chicos entienden a una edad temprana, a otros les cuesta un poquito más. El punto es que comenzamos de temprano. Yo recuerdo cuando mi hijo Stevie tenía unos 3 años, en México, era misionero, que me propuse hablar de temas teológicos con él desde chiquito. Y yo le hacía preguntas teológicas y doctrinales a su nivel para que al escuchar sus respuestas yo me percibiera, discerniera dónde él se encontraba en su habilidad de reconocer y entender. Con el tiempo nuestras conversaciones, que entre paréntesis eran
A la mañana, a la tarde, a la noche, cuando salíamos a caminar, cuando comíamos, etcétera. Era en todo momento siguiendo el patrón de Deuteronomio 6. Con el tiempo, estas conversaciones se convirtieron en algo más profundo. Eran cada vez más, tal vez, importantes en la extensión, en cuánto tocábamos en estos puntos, hasta que un día glorioso en Miami, me acuerdo, hace 3 años, después de 1 hora de charla sobre el significado del bautismo, Stevie se entregó al Señor. A la edad de 12 años, él se entregó a Cristo como Salvador. Este es el principio que Deuteronomio enseña. Como padres enseñamos y enseñamos conforme nuestros hijos crecen, y Dios va a llevar a cabo su obra de convencer y hacerlos ver su condición de pecadores, y por supuesto los moverá a arrepentirse y colocar su fe en Jesucristo. A este proceso podríamos llamarle, mejor dicho, pasos hacia Dios. Pasos hacia Dios. ¿Qué tipo de secuencia llevan estos pasos? Bueno, permítame darles un bosquejo que puede servir como guía para el compartir el Evangelio con nuestros hijos. ¿Cómo comenzamos? ¿Por dónde comenzamos? En primer lugar, debemos comenzar con la santidad de Dios. La santidad de Dios es imprescindible para entender la salvación. Debemos entender quién es Dios y cuán santo es Él para poder reconocer nuestro estado como pecadores. Dios es santo, no tiene pecado, no puede mirar la iniquidad, no comete errores. Dios nunca hace lo malo ni puede ser tentado por el mal. Debemos comenzar con esto, con el estándar divino, con lo que Dios es. No tenemos que comenzar con Dios te ama. Es cierto que Dios les ama, pero tenemos que comenzar con lo que Dios es y espera. Dios es santo. Levíticos 11:44 dice, porque yo soy Jehová, vuestro Dios, por tanto consagraos y sed santos, porque yo soy santo. No os contaminéis pues con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Dice el versículo 45, porque yo soy el Señor que os he hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Josué 24:19 dice, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo. Él es Dios celoso. Él no perdonará vuestra transgresión ni vuestros pecados. No hay santo como el Señor, dice 1 Samuel 2:2. En verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. Hebreos repite la instrucción diciendo, buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie, ¿qué? Verá al Señor. Primera de Pedro lo reitera y dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Eso es lo que los chicos necesitan aprender. La santidad de Dios. Su odio hacia el pecado, el hecho de que Él castiga el pecado, que aquellos que viven en pecado nunca podrán estar en su presencia. ¿Ustedes recuerdan el Salmo 1? Dice el Salmo 1, versículo 4, no así los impíos, hablando de aquellos que no conocen a Dios, que son como paja que arrebata el viento, por tanto no sé qué, levantarán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Dios no puede aceptar al impío. Como escuchamos esta mañana, nadie que es mentiroso se va a presentar en el reino de los cielos. Dios odia la mentira. Es una abominación. Entonces tenemos que levantar el estándar divino, no rebajarlo. En segundo lugar, no solamente hablamos de la santidad de Dios, sino que en segundo lugar debemos enseñar que todo ser humano es pecador. Que todos, sin excepción, estamos afectados por el pecado. Que el Evangelio es un remedio para el pecado porque ninguno de nosotros puede salvarse a sí mismo y necesitamos el perdón de nuestros pecados.
El punto principal de la redención es el perdón de pecados. Por eso el Señor Jesús dice en Marcos 2:17, al oír esto Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad ¿de qué? De médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar ¿qué? Justos, sino pecadores. Esto es lo que los chicos tienen que entender. Debemos enfatizar de que todos estamos enfermos, de que todos necesitamos el perdón del Señor, que no podemos hacer nada. Él tiene, Jesucristo tiene que perdonarlos. Lo mejor que podemos hacer con nosotros mismos delante de Dios, según Isaías, es trapo de inmundicia. Ustedes recuerdan Isaías 64:6, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Romanos expresa esta verdad de esta manera en 3:20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley simplemente viene el conocimiento del pecado. A este punto los tenemos que traer, a nuestros hijos, a estar conscientes del estándar divino, el hecho de que Él es santo, y a estar conscientes de su pecado, sin posibilidades de lograr nada en sí mismos. Acuérdense que Dios solamente tiene hijos, no tiene sobrinos ni nietos. Entonces, es importantísimo que los chicos reconozcan quién es Dios, su condición de pecador. Y ahora estamos entonces en condiciones de llevarlos al tercer paso hacia Dios, que es comenzar a instruirlos acerca de Jesucristo. Lo que Él hizo y lo que Él es. En otras palabras, las buenas nuevas. Hay solución a este tremendo problema. Hablemosles de Jesús. Diles que Él es Dios hecho carne, que aquel que vino y habitó entre nosotros, hecho como uno de nosotros, para salvar a quienes estábamos separados de Él. Él es el Señor de señores y Rey de reyes, que vino humildemente a este mundo, pero que Dios Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Recuerdan? Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es ¿qué? El Señor, para gloria de Dios Padre. Diles que Cristo vino a vivir una vida pura y sin pecado. Porque no tenemos un sumo sacerdote, dice Hebreos 4, que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado como nosotros. La única diferencia es que sin pecado. El cual no cometió pecado, dice 1 Pedro 2:22, ni engaño se halló ¿en dónde? En su boca. Y en Él no hay pecado. Y después, diles que Él fue entregado como sacrificio por nuestro pecado. El Cordero Santo, sin mancha, sin mácula, fue entregado por nosotros. Y recibió la paga de nuestro pecado, aquello que nosotros merecíamos, en la cruz. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuéramos justicia de Dios en Él. Tenemos que explicarles que Él llevó nuestros pecados y luego resucitó para nuestra justificación. En otras palabras, salió de la tumba, fue resucitado, dando demostración del hecho de que había pagado por nuestros pecados y conquistado la muerte y derrotado a Satanás. Les hablamos de la historia principal de Jesús. Está bien hablar de las historias de los evangelios y contarles los relatos lindos de nuestro Señor Jesús, pero hay que hablar a los chicos de la razón del por qué ese Jesús vino. Hablarles del propósito fundamental por el cual vino a esta tierra. No darles simplemente historietas de Navidad, por más lindas, preciosas que éstas sean. Hay que hablar de la razón por la cual Él vino. Y en cuarto lugar, el cuarto énfasis en esta presentación es que estos chicos deben dar una respuesta a Dios. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cómo van a responder ante el Evangelio de las buenas nuevas?
Dios demanda una respuesta del pecador. Y esa respuesta es fe y arrepentimiento. Pero tenemos que recordar que Dios demanda arrepentimiento del pecador. La forma en que Pablo lo expresa en Hechos 17:30 es así. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, dice Pablo, Dios declara ahora. Es una demanda. Dios declara ahora a los hombres en todas partes que se arrepientan. Eso es lo que Dios demanda, por supuesto. Si Él es santo, si Él es justo, Él demanda arrepentimiento. Hechos 16:30, y después, ustedes recuerdan la historia, y después de sacarlos dijo el carcelero de Filipo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta del apóstol fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Debemos explicarles la necesidad de confiar en Cristo como único Salvador. Diles que es cuestión de vida o muerte espiritual, el buscar al Señor mientras éste puede ser hallado. Es imperioso hablar a nuestros hijos del Señor. Diles que deben reconciliarse con Dios. Y esto es algo que tenemos que hablar constantemente, no porque el hecho en el pasado, cuando tenían 2 años y medio, decidieron recibir a Cristo. Es algo que continuamente estamos hablando de esto, en esos pasos, en esta secuencia. Primero, ¿qué? Dios es santo. Dios demanda un estándar. En segundo lugar, tenemos que explicar que ellos son pecadores y que son incapaces de ser salvos por sí mismos. Debe ser esto seguido con la historia del Señor Jesús, en otras palabras, las buenas nuevas del Evangelio, su persona, su obra y finalmente confrontarlos con la responsabilidad de responder a Dios como seres pecadores. Qué tremenda responsabilidad y privilegio tenemos como padres de ser los medios que Dios use para traer a los pies de Cristo aquellas criaturas que Él depositó en nuestro hogar por cierto tiempo. Decíamos en el comentario que teníamos con este hermano ayer, que una plantita tierna puede ser enderezada. Ya cuando se convierte en un árbol, es imposible. Dios nos dio esa tarea de evangelizar a nuestros chicos durante un periodo corto. Y es nuestra responsabilidad. Y nuestro privilegio. Yo doy gracias a Dios, sinceramente, de que tanto mi hija como mi hijo encontraron a Cristo en el hogar. Qué tremendo privilegio. Termino con esta carta. No voy a dar lectura a toda la carta, pero es la carta de un padre a su hijo. Un padre cristiano a su hijo, ya mayor, posiblemente cristiano también. Dice así, mi querido hijo, nunca pasó un momento tan solemne que cuando mi primogénito fue colocado en mis brazos y sentí que era padre. Todos que tenemos hijos, podemos identificarnos con eso. Miré hacia el cielo y respiré en mi bebé la petición de Abraham por su hijo, oh, que Ismael viva delante de ti. Fui a mi closet para pasar tiempo en devoción privada y solemnemente, dediqué este niño a Dios, aquel que me había dado esta vida tan preciada. Fervientemente oré para que cual fuera su suerte en el mundo, que fuera partícipe de la santidad verdadera y que fuera nombrado con los santos en gloria. Durante los días de tu infancia, dice este padre, te vi con tu madre con todo el amor del corazón. Hemos sonreído cuando te veíamos durmiendo, hemos llorado por ti cuando estabas enfermo y en peligro, hemos sido espectadores que se han deleitado al ver tus deportes de niño, hemos sido testigos con placer del desarrollo de tus habilidades intelectuales y frecuentemente nos hemos sentido orgullosos de las felicitaciones
que se han dado a tu persona. Pero en medio de todo esto, una profunda solicitud ha cautivado nuestras mentes, la cual nada podía desviar o abatir. Y eso fue una tremenda ansiedad por tu bienestar espiritual, sí, por tu salvación. No puedes dudar, hijo mío, que tus padres te aman. En todo, como tú sabes, hemos hecho lo posible para promover tu bienestar espiritual y siempre cuando fuera compatible con este objetivo, también tu deleite en la vida. Nunca te hemos negado una gratificación que nuestro deber y capacidad no nos permitiera otorgar, y si en algún momento hemos sido severos en la disciplina, aun esto fue porque te amamos. El amor genuino desea y busca el bien del objeto sobre el cual está enfocado. Entonces, debido a que tienes una capacidad de servir y disfrutar y glorificar a Dios, ¿cómo podemos amarte en realidad si no anhelamos para ti esto? Está hablando de la salvación. Nuestro amor se habría extinguido si no se concentrara en sus oraciones, deseos y esfuerzos en tu salvación personal. Por mucho que deseemos que seas una persona respetable en la vida, preferiríamos verte en una situación insignificante siempre y cuando fueras participante de verdadera santidad, que verte en el pináculo más alto de la fama y destituido del temor de Dios. ¿Cómo podríamos nosotros soportar ver a nuestro hijo escoger el camino ancho que lleva a la destrucción y correr una multitud para hacer el mal? Correr con una multitud para hacer el mal. Oh Dios, escóndenos de este triste espectáculo en la tumba y cuando venga ese momento, llévanos a nuestro descanso. La carta continúa, pero lo que podemos notar con claridad es este tremendo sentido de responsabilidad de estos padres en cuanto a la salvación de sus hijos. La tarea más grande, la función primordial que Dios nos ha dado como padres cristianos es paciente y cuidadosamente guiar a nuestros hijos al conocimiento de Cristo. Que el Señor nos conceda ser medio por el cual nuestros hijos lleguen a la salvación. Vamos a orar. Padre, te agradecemos en esta mañana una vez más por haber contemplado tu palabra, habernos enfocado en aquella responsabilidad que tú nos has dado de criar a nuestros hijos en el temor del Señor, que comienza con un enfoque total en presentar el Evangelio, la salvación a ellos. Señor, ayúdanos a ser padres que son conscientes de esta responsabilidad. Aquellos que tenemos hijos ya creyentes, te alabamos y te bendecimos. Te agradecemos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser instrumentos de edificación en sus vidas. Señor, ayúdanos a ser medios por los cuales nuestros hijos, nuestros nietos y otras personas lleguen al conocimiento de Cristo. Gracias, Señor, por los hijos que nos diste, por este proyecto que nos pusiste en nuestras manos por unos cortos años. Ayúdanos a ser administradores fieles de esta responsabilidad. Te alabamos, te bendecimos en esta mañana. Pedimos que nos lleves a nuestros hogares con tu paz. En el nombre de Jesús. Amén.